Esta conferencia es patrocinada por la Corporación Aprendiendo Biblia sin Religión. Esta corporación es una entidad sin ánimo de lucro conformada por profesionales y estudiantes universitarios de la ciudad de Pereira, donde promovemos que se conozca el texto llamado la Biblia. Nuestros servicios no solo están orientados a temas de la Biblia, sino también nos enfocamos en la salud física, mental y espiritual de las personas. Todo esto sin costo y como un regalo para los participantes. Te esperamos. Bienvenidos a Expo Universidades con este tema Supera tus miedos. Vamos a ver en esta charla el cómo poder sobreponerse a los miedos, cómo enfrentarlos para superarlos y al fin poder controlarlos. Hay temores que son buenos, hay temores que son útiles en cuanto a que nos previenen de tener un accidente, como el tenerle miedo a tocar unos cables de electricidad para evitar electrocutarnos, o el temor de cruzar una avenida con carros pasando a gran velocidad. Ese temor hace que cuidemos nuestra integridad física. Vamos a mirar la definición de lo que es el temor. Viene de una palabra griega fobeo, que son fobias también, como sinónimo. Entonces hay fobias o miedos que van desde la A hasta la Z, o sea, de toda clase. Hay gente que le tiene miedo a las alturas, a lugares cerrados, a la oscuridad. Otros le tendrán temor a lugares muy abiertos, a los truenos, a los rayos. Fobias del campo y fobias de la ciudad. Entonces, hay miedos también que son mal infundados, son imaginados, que son sin sentido, inventados y como salen de nuestro cerebro, nos destruyen, como el inventar el miedo al temor del mañana, sabiendo que el mañana todavía no existe. Por lo general, uno averigua y los jóvenes le tienen miedo a que no pueden llegar a ser felices, miedos a ser rechazados, abandonados, a fracasar, a la soledad, a morir. Lo normal es que uno le tenga miedo a la enfermedad y a la muerte, cosas todas que la verdad aún no han sucedido, por lo cual no tiene uno por qué estar con miedos mal infundados de cosas que no son en este momento reales, no están pasando. Estamos viviendo una época que sobrecargada de temores inventados que son creados bien sea por la televisión, por el cine y mucho más con todas estas redes sociales. Llegar a la gente a tener miedo de no dar la talla, sobre todo los jóvenes, de no llegar a ese nivel de belleza que el mundo se ha inventado y que hoy día exige. Entonces, según la definición, aquí está en la pantalla, es esa sensación o percepción de angustia, de terror, que produce ansiedad o intranquilidad, causado bien sea por un peligro o un riesgo real o imaginario, como comentaba ahora. Entonces vamos a mirar ese tema de esta palabra sensación. ¿Qué son esas sensaciones? Las sensaciones vienen de los sentidos, es lo sensorial. Los estímulos entran por nuestros órganos de los sentidos y como vemos acá en este cuadro en la lista, veremos nuestros ojos, la boca, la nariz, los oídos, la piel, el tacto y los músculos. La sensación que nos produce el ver algo bonito, algo hermoso, ¿sí? O con el paladar el probar una comida bien maluca, o por el contrario, comernos un postre delicioso. Con el olfato, pues percibimos los olores y seguimos con los oídos, cómo reaccionamos cuando escuchamos un ruido muy estridentemente fuerte o al escuchar una música agradable. Con la piel recibimos la temperatura, esos cambios de frío a calor, y con los músculos sentimos lo que es la presión. Por lo general, nosotros percibimos el entorno con los sentidos y lo cierto es que cada individuo experimenta emociones y miedos y sentimientos de temor de forma particularmente diferente. Un mismo estímulo puede provocar reacciones distintas en las personas, dependiendo de aprendizajes previos, de experiencias o recuerdos anteriores, de sus traumas también que hayan tenido de niños. Por ejemplo, el olor de una pomada mentolada, un Big Vaporú que recuerde cuando uno es niño, que la mamá con cariño le sobaba, entonces eso le trae a uno un sentimiento agradable, pero habrá el que le recuerde un padre que abusó verbalmente, no necesariamente abuso sexual, sino físico, maltrato, y esa persona usaba también esa pomada mentolada, entonces ese olor me trae una sensación y una emoción de disgusto, de malestar, ¿cierto?
Entonces, entendamos que todos tenemos traumas distintos de acuerdo a las experiencias vividas de niños, como el que cuando ve una culebra se asusta. El temor a las culebras pues es muy natural, excepto aquellos niños que fueron criados con culebras, que cuando las ve pues ese niño no se va a asustar porque ya están acostumbrados a ellas. Lo mismo pasa a los que fueron criados con tigres o con panteras. En todo caso, los temores vienen como respuestas inmediatas a lo que percibimos con nuestros sentidos, ¿sí? Y nos producen esa sensación de angustia y de ansiedad. Tenemos que nuestros estímulos ingresan por los sentidos y nunca antes habíamos estado tan sobreestimulados de información como lo estamos actualmente. La radio apenas hace 120 años no existía y en Colombia la televisión lleva 60 años. O sea, a finales de los 80 y en los 90 fue que empezamos a tener computadores personales y el uso de la red de Internet en Colombia fue a mediados o finales de los años 90, incrementándose el uso rápidamente en este siglo. Entonces, los jóvenes que han nacido en este siglo, ellos, para ellos es muy fácil, son nativos digitales, es muy fácil manejar estas redes y por eso se burlan de los mayores, de los abuelitos. Ellos manejan el Face que tiene 16 años, el Facebook lleva 16 años de ser creado, Twitter 14, WhatsApp tiene 11 años, Instagram 10, la aplicación Snapchat tiene 9 años y la más reciente, esta de para hacer videos, es la de TikTok, que lleva 3 años. Entonces, cada vez es mayor el tiempo que permanecemos ahí conectados con estas redes y a la vez estamos muy desconectados de nosotros mismos y del entorno. Instagram y Snapchat, al ser redes enfocadas en publicar fotos, historias, videos, generan sentimientos de ansiedad y depresión en los jóvenes porque les crea la necesidad de querer ser reconocidos, de querer estar siempre enterándose de lo que están haciendo los compañeros, y esto genera en ellos una preocupación al pensar que si de pronto se está perdiendo de algún evento social, de una fiesta o cualquier actividad en la que los otros se están divirtiendo, menos yo porque a mí no me invitaron. Entonces ahora existe un trastorno que se llama ciberadicción, la adicción a las redes sociales, en cuanto al uso excesivo de ellas. Según los psicólogos, si no se usan estas redes correctamente, pues las personas se aíslan, ocasionándoles cambios de ansiedad y estados de ánimo diferentes, depresiones. En sí, esta dependencia psicológica a las plataformas de las redes sociales es similar como al que es dependiente de los juegos de azar, el ludópata. El peligro es en la proporción del tiempo que yo le dedico a estas redes, o sea que debemos aprender a usarlas con responsabilidad, porque uno ahora invita a salir a un joven al campo a pasear y ellos no quieren porque prefieren quedarse jugando pues al Xbox, o si salen pues se quedan conectados a estos dispositivos y no disfrutan el mirar el paisaje, disfrutar el paseo. Los programadores de todas estas redes sociales, ellos han confesado que lo que hacen es buscar la manera de cómo manipular a los usuarios. O sea, cuando a usted le están publicando que un amigo va a asistir a un evento cerquita a su casa, cuando le dicen que Julanito lo etiquetó, entonces, o que a tal le gusta tal cosa, que le puso me gusta a esto, a uno le están invadiendo constantemente dándole el tema que usted busca. Si usted busca música determinada, entonces a usted siempre le van a estar mostrando ese tipo de música, o sea que ellos lo tienen a uno detectado en los gustos. Entonces vemos cómo Facebook sabe más de las fechas de cumpleaños de los amigos que uno mismo. Si bien nosotros somos seres sociales y el socializar con amigos es un elemento muy necesario para sentirnos felices y es bueno identificarme con otros, sentirme apreciado, valorado. Esto hace que el cerebro libere unas sustancias químicas, unas hormonas que producen felicidad. Es muy rico compartir momentos especiales con otras personas, pero la idea es poder dejar esas redes a un lado, mirar a la cara al otro, el poder liberarnos de querer estar publicando y mostrándole a los demás lo que me voy a comer, que estén viendo pues la vida tan interesante que yo tengo. Porque al ver tantas imágenes y fotos de los que otros se ven más felices que uno, eso hace que uno se sienta deprimido, se preocupa, baja la autoestima y la propia imagen del corporal, del físico, pensando de que, ay, no, yo no soy tan atractivo, tan interesante como los otros, entonces ya yo me pongo a hacerle filtros a mis fotos y empieza a bajar mi autoestima de cómo me veo, mi imagen. El control de las emociones y de los temores y los miedos y nosotros poder ser libres sin estar uno esperando a que me estén dando aprobación los demás, porque ese es otro miedo, a ser aceptado,
a que me rechacen. Entonces uno busca por estas redes pues de que le den like a todo lo que yo publico y que me pongan corazoncitos, porque de lo contrario entonces me deprimo. Y no estoy diciendo pues que el uso de las redes se elimine, porque son muy útiles, sí, es una herramienta de comunicación muy útil. El problema se agrava cuando se tiene como una percepción errada y en nuestro cerebro pensamos que la vida de uno es mucho menos interesante que la de los demás. Entonces, la cantidad de likes, de me gusta, eso es pura popularidad efímera, pasajera, que pasa inmediatamente se ponga otra imagen más reciente. Entonces, todas estas redes muchas veces ha llevado mentalmente a los jóvenes a tener ansiedad y depresión. Aclaro que no se está diciendo que el uso de las redes sea malo, porque las cosas en sí no tienen moral, las cosas no son buenas o malas. La moral se las pone uno cuando las utiliza. Por ejemplo, hace 40 años con la televisión, en esa época, 40 años puede ser finales de los 70, en los 80, se decía que la televisión era mala, pero lo malo es el uso que yo le doy, los canales que yo sintonice. Por ejemplo, un martillo es una muy buena herramienta, pero si yo lo uso pues para ponérselo en la cabeza al otro, yo soy quien le estoy dando el mal uso. Así vemos que lo malo es el modo en que yo utilice, y eso aplica para todo, incluyendo el dinero. Como vemos la imagen, el dinero no es malo, es amoral, no es bueno ni es malo, es el uso que yo le doy al dinero, ¿sí? Lo mismo pasa con las redes, el uso que yo les doy, bien sea para difamar, para burlarme, para criticar o para insultar. Entonces ahí yo le estoy poniendo ese mal uso. Ahí es donde está lo malo. Entonces la maldad es de quien usa las redes, y sabemos que también por estas redes hay muchas bromas y bullying que no nos gusta pues que nos hagan. Y si queremos, pues entonces hagamos esta regla, apliquemos la regla de oro que dice que no le hagamos al otro lo que no nos guste que nos hagan a nosotros. Entonces seamos inteligentes y superemos los miedos, manejémoslos entendiendo primero que todos y cada uno somos diferentes como personas con capacidades distintas. Nosotros somos diferentes, que la misma naturaleza nos enseña que existe una gran variedad de seres en este planeta. Entonces, es entender que no a todos se nos puede hacer las mismas pruebas. Como vemos la figura, tenemos habilidades, capacidades distintas, y también se habla de las inteligencias múltiples, que hay personas, por ejemplo, como Messi, el futbolista, que tiene una inteligencia kinestésica de saberse mover, pero a él no le da la inteligencia como para componer una sinfonía musical, no tiene inteligencia musical como si la tendrá el Beethoven. Entonces, es entender, comprendan, todos somos inteligentes, todos. Solo es saber bien y mirar y analizar en qué área tengo yo habilidades, qué capacidades y destrezas y talentos tengo para reforzarlas, seleccionando incluso así muy bien lo que pienso estudiar. Veamos la definición de qué es inteligencia, importantísimo. Aquí vemos que es la capacidad o cualidad del que sabe tomar la mejor decisión, es saber escoger la mejor alternativa de solución entre varias opciones. O sea, es decidir el pensar bien, qué cosas voy a pensar. Y hay otra definición muy interesante que dice la capacidad para hacer de su entorno un ambiente agradable y feliz. Todos queremos ser felices, por eso tenemos esta conclusión, que ser feliz es una decisión mental, tú decides, ¿sí? Nadie ni nada externo a nosotros nos amarga la existencia, si nosotros internamente tomamos la decisión de no permitírselo. La verdad es que no es el entorno, ni los acontecimientos, ni el otro, ni los otros, lo que me hacen a mí feliz o me hacen desdichado. Es lo que yo construyo en mi mente, en mi imaginario. Las personas a nuestro alrededor van a hacer y van a decir cosas, pero ya somos nosotros quienes decimos cómo vamos a reaccionar, si eso que escuchamos nos va a afectar. No es lo que tengamos, no es lo que somos, no es donde estemos, nada de eso, de lo que yo haga, es lo que me hace feliz o triste. La verdad es lo que pienso, eso. Se ha hecho evidente que no son las situaciones las que originan esas profundas tristezas, penas, sino las actitudes que tomamos hacia esa situación, hacia ese entorno, ¿sí? Entonces, la verdad es de que nacemos nosotros en familia, vamos a tener hermanos, primos, siempre nos van a hacer bromas, nunca va a faltar quien nos ponga apodos, que el orejón, que el narizón, que por largo, que por alto, que por bajito. Entonces, nosotros, si somos inteligentes, es no permitir que esas burlas nos afecten, ¿sí?
Pensar que todo eso que me molesta de la otra persona, por lo general está en mí. El que tiene una autoestima baja, por lo general eso lo proyecta en el otro. Si yo tengo una buena autoestima, yo estimo muy bien al otro y no me burlo de él. Por tanto, ustedes, de tanto en el colegio como en la universidad, van a seguir las bromas, siempre vamos a ver compañeros en clase y hasta los que uno considere amigos que se van a burlar, pero pensemos que eso va a pasar, así persista y todo, y cuando ya uno siente que no aguanta más, pues entonces ya eso sí afecta a nuestra salud mental y ya va a salir de nosotros bien sea la tristeza, la ansiedad y los temores. ¿Han visto esta frase que la misma agua hirviendo, que hablando una papa es la misma que endurece el huevo? Entonces no es lo externo, ¿sí? Que para este caso sería el agua hirviendo, es cómo internamente yo reacciono, ¿sí? Si me voy a volver una papilla o si voy a resistir, así como muestra la presión que recibe un carbón, que soportando una presión extraordinaria sale la belleza y la dureza de todo un diamante. Entonces, repito, nuestra felicidad no depende de las condiciones externas, depende de nuestra condición interna, cómo voy a reaccionar, mi fortaleza interior. Los miedos se contagian, ¿sí? Existe un contagio emocional. Por ejemplo, si alguien está al lado y pega un brinco del susto, pues inmediatamente uno reacciona igual. Y si vemos que otras personas están burlando de un compañero, pues la gente se une también a la mayoría a burlarse del otro. Recuerden que lo que me burlo del otro es lo que proyecto que está en mí. Por lo general los niños imitan y copian todo aquello que ven en los adultos, ¿sí? Cuando crecemos vamos aprendiendo esos miedos también de los adultos, e imitamos las conductas, los temores de todos los familiares cercanos y de todos los con los que uno tenga contacto. En el colegio también uno escucha cosas que empieza uno a sentir temores de lo que oye. Entonces, y sabemos pues que ahora los jóvenes tienen muchos más estímulos y más modelos sociales que nunca antes por todo lo que ven en las redes. Nosotros es importante que sepamos que muchos de nuestros miedos y temores son adquiridos en la infancia de niños, ¿sí? Porque alguno fue abandonado por uno de sus padres o que son huérfanos con padres vivos, que es otro término que se utiliza, que fueron rechazados, maltratados, entonces aprendieron a desarrollar un miedo al abandono, al rechazo, con temor a la vida, miedo a enfrentar este mundo. La depresión es un trastorno que se da muy frecuentemente en los jóvenes y los adolescentes por causa de todos esos miedos y temores que surgen de lo que escuchamos de otros, de lo que pensamos. Entonces, los síntomas más comunes que se dan en la depresión de los jóvenes cuando se deprimen son sentimientos de tristeza, de preocupación por el futuro incierto, que va a ser de mi mañana, pensando que de pronto no soy lo suficientemente bueno para poder enfrentar este mundo, dificultad en concentrarse también, para tomar decisiones, se pierde el interés en actividades que antes se disfrutaban, se pierde el apetito, muchas veces uno duerme más de lo habitual. Lo digo uno porque a mí me pasó en mi juventud, yo me dormía como hasta las 3 de la tarde. O el caso contrario, habrán los que esa depresión les produce insomnio, que no son capaces de dormir. Pero si duermen y se acuestan o vienen a dormir a las 4 o 5 de la mañana, pues con razón duermen todo el día hasta el otro día. Entonces también se pueden tener sentimientos de baja autoestima, de fracaso, sentimientos de culpa, ganas de estar llorando con frecuencia. A veces otros pueden ser muy agresivos, irritables. La verdad es que no todos estos síntomas son los mismos en las mismas personas. Y la idea es podernos cuidar y proteger porque muchos síntomas de estos llevan a que los jóvenes les dé por ir a consumir alcohol o a tomar alucinógenos. En todo caso, hay pensamientos de temor que son muy saludables y que nos sirven, ¿cierto? Por ejemplo, el miedo a perder un examen, y eso nos hace que nos pongamos pilas a prepararnos muy bien y a estudiar. Debemos ejercitarnos en cambiar nuestros pensamientos de miedo por pensamientos positivos, de que lo voy a lograr, de que me va a ir bien, yo soy capaz, yo puedo. Y esto nos ayuda a tener una muy buena salud mental y un buen ánimo. Y esto incluso ayuda también a que nuestro sistema inmune, tenemos un sistema inmune en nuestro cuerpo que para que funcione mucho mejor, y la principal función de este sistema inmune es identificar y eliminar las sustancias infecciosas como bacterias, virus, como el caso del actual coronavirus. Entonces debemos cuidar muy bien nuestro sistema inmunológico que nos protege y nos defiende de todos estos virus, poniendo que un buen ánimo, una buena actitud.
porque si empezamos con temores, con inseguridades, con miedos, eso hace que nuestra mente y cerebro experimente un estado emocional negativo y disminuye la inmunidad en nuestro cuerpo. Entonces, de acuerdo a lo que pensemos, esto nos va a traer a nosotros fuerza, ánimo, poder o impotencia, fracaso, tristeza, depresión. Es a través de la mente. Toda esa guerra está aquí, entre mis dos orejitas, en mi mente. Ahí es donde se forman los pensamientos, nuestras imágenes, las que nos hacen sentir temor, nos hacen sufrir o nos hacen experimentar alegría, bienestar, felicidad. En cualquier estudio que se haya hecho sobre la felicidad se llega a una verdad fundamental, y es que el centro de toda la alegría y la tristeza están en lo que yo pienso, en mi mente, ¿sí? Entonces, todos queremos ser felices, tener felicidad, y hay un medio muy seguro para encontrarla, y es, como dice aquí la imagen, manejar los miedos teniendo autocontrol, autocontrolar nuestros pensamientos y también hacernos una autoevaluación para conocer bien el origen de estos pensamientos de temor, ya que nosotros somos lo que pensamos, como vemos ahí la imagen, según lo que pensamos, alrededor de qué gira mi vida, mis temores. Entonces hay un taller, tenemos un sencillo taller de autoevaluación que nos sirve para que analicemos los orígenes de nuestros miedos, entender qué es lo que me motiva a actuar con ánimo o qué cosas me molestan, me desagradan. Entonces, mira estas tres preguntas, es importante, tómale una foto si puedes, grábalos, piensa en qué cosas me enojan, qué cosas me hacen sentir miedo, temor, y qué cosas disfruto, porque es importante analizar qué cosas me gustan y disfruto para que con base en ese gusto podamos escoger qué pienso estudiar. Y también para poder saber qué cosas me molesta, debo también analizar el origen de estas cosas para poderlas controlar, que, por qué motivo, analizar por qué motivo me molestan esas cosas, cuál es la raíz, por qué yo le tengo temor. Por ejemplo, hay unos jóvenes que ya no están tan jóvenes, pero ellos me decían, yo le tengo temor a los payasos. ¿Por qué? Porque cuando niños veían un programa de televisión del payaso asesino. Entonces, hay miedos que recibimos porque vimos una película, miedo a los zombies, miedo a los extraterrestres, o sea, a tantos fantasmas y cosas que son imaginarios de la televisión, de los medios masivos. Entonces, analizar por qué cosas le tengo miedo y por qué cosas siento gusto, siento atracción, qué cosas se me facilita hacer. Entonces recuerden, el qué, en la anterior es qué me molesta, qué me disgusta, a qué le tengo miedo y qué disfruto, qué me gusta. Y luego el por qué. Entonces ya un último consejo para cerrar es que nos hagamos cargo de nuestros temores, confesándolos. Es importante, ¿sí? Hablar de ellos, no callarlos. Es importante no callarnos. Busquemos a alguien que nos inspire confianza para hablar de todos estos sentimientos de angustia, de temor. Apunte aquí nuestros contactos de números celulares. Con mucho gusto nosotros te escuchamos sin ningún costo. Somos una corporación donde aquí tenemos nuestras redes sociales de la corporación para escucharte. Muchas gracias por la atención.